Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos de nuevo a este programa, La Santidad, una gran aventura. Qué rico poder encontrarme con todos ustedes desde casa. Dispongámonos para empezar esta aventura con toda la actitud. Vamos a hacer la oración inicial. Si de pronto en casa están escuchando muchos ruidos o sonidos, tratemos de irnos a un lugar tranquilo y en silencio para poder pedirle a Dios que nos acompañe en esta aventura. Señor Jesús, hoy me enfrento a una nueva aventura en este camino a la santidad. Ayúdame a disponer mi corazón para recibir todas las cosas lindas que harán de mí un niño humilde, responsable y obediente. No permitas que me aparte de tu camino. Amén. Espero que todos se hayan ganado esa tarjeta de la semilla de mostaza. Recuerden que era algo muy pequeño que incluso a mí me daba dificultad verla, pero esa semilla de mostaza o esa tarjeta tenía muchos puntos. 30 puntos solo por algo tan pequeño. Recuerden que así es el Señor. Las cosas pequeñas que de pronto nosotros no podemos ver, Él las ve como cosas gigantes, gigantes, y así le agradamos todos los días. Espero que todos hayan cumplido a cabalidad con este reto y se hayan divertido muchísimo. El reto pasado consistía en llenar ese árbol de mostaza, volverlo grande y frondoso con nuestras obras pequeñas. Tenemos una familia que vivió este reto al máximo. Escuchemos qué tienen ellos para decirnos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días, niños. Hoy les vamos a contar cómo nos fue en el reto de la semana pasada con Juanita. Cuéntales a los niños lo que hicimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada tuvimos un árbol y teníamos la hoja de recortes que era con los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y había que poner actos pequeños que haríamos cada día. Yo el lunes di en la ofrenda de la iglesia la única moneda que yo tenía. El martes me cepillé los dientes sin que mi mamá me dijera. El miércoles compartí con mi hermano sin pelear y con amor. El jueves lavé los platos sin renegar. El viernes me hice la prueba de COVID, aunque me costó mucho, lo hice con amor por las almas del retiro. El sábado organicé mi habitación con mucho amor. Y el domingo aunque estoy en vacaciones, me levanté temprano sin que me dijeran. Entonces, niños, a mí me parece que nosotros no tenemos que hacer actos grandes para que le agraden al Señor. Tenemos que hacer al Señor no le importa si hacemos actos grandes o pequeños. A Él le importa que le obedezcamos, que le hagamos caso. Fue un reto muy bonito, fue uno crear conciencia y ver, bueno, qué será lo que le agrada a Dios, porque a veces sabemos que hacer el rosario, ir a la Eucaristía, hacer obras de caridad, visitar los enfermos, son obras muy grandes que le agradan mucho al Señor, pero entonces nosotros éramos como, pues fue muy bonito, pero tuvo una pequeña dificultad, éramos como, ¿qué actos pequeños será que agradan a Dios? Y uno a veces piensa que agradar a Dios es levantar muertos, hacer unos milagros muy grandes, pero en realidad no. Con pequeños actos, bueno, a mí me cuesta mucho ir a cepillarme sin que mi mamá me diga, bueno, entonces Juanita un día lo hizo, mami, mira, me cepillé sin que tú me estuvieras recordando. Con pequeños actos podemos agradar a Dios. Inclusive, Sor Faustina Kowalska, en su momento, le dijo a Jesús que quería hacer una mortificación, y ella no la pudo hacer porque estaba muy enferma, y Jesús le dijo, me agrada más tu obediencia que tu mortificación. Entonces, ánimo, niños, Dios los bendiga. Chao.
pareciera que desde que comenzamos el retiro hemos leído muchos evangelios y en cada uno de ellos el Señor nos ha regalado una nueva aventura. Para este domingo, los apóstoles vivieron una superaventura. Presten atención y no se vayan a perder lo que los apóstoles vivieron este día. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: Pero, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para conocer o entender un poco más de este evangelio, debemos retroceder un poco en el tiempo. Antes de que Jesús y los apóstoles se montaran a esa barca, Jesús estaba hablándole a la gente y a todos los que estaban con él en parábolas. Recuerden que ya habíamos hablado un poco sobre cuál era el significado de las parábolas, y es la manera que Jesús utilizaba para contar historias de una manera más fácil o comparándola con algo para que todas las personas entendieran lo que el Señor quería decir. Cuando Jesús termina de decirle las parábolas a la gente, se montan todos en esta barca y de repente ocurre una tempestad, una tremenda lluvia, aguacero, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y qué pasa? Todos comenzaron a sentir miedo. Yo creo que si estuviéramos en ese momento con los apóstoles, estaríamos igual que ellos, muertos del susto, porque no queremos que nuestra barca o nuestro barco naufrague y se hunda en el mar. Nos daría mucho miedo ahogarnos o perder a alguien de nuestros familiares que estén con nosotros. Eso mismo pasó con los apóstoles. Ellos corrieron a buscar a Jesús porque tenían miedo y se dieron cuenta o encontraron a Jesús dormido. El barco o los barcos tienen dos extremos: la proa, que es la parte de adelante del barco, y la popa, que es la parte trasera del barco. Dice el Evangelio que Jesús estaba en la parte trasera, en la popa, durmiendo. Y es que no solamente le tenemos miedo a cuando un barco está a punto de hundirse. Yo sé que tú y yo tenemos muchos más miedos. Escuchemos esta historia. Papá, mamá. Papá, mamá, ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, hija? ¿me perdonan? Claro que sí, hija. ¿Pero qué pasó? ¿Qué está haciendo eso? Es que tuve un mal sueño que ustedes estaban en un arca y que se estaban ahogando y ahorita pues me puse a pensar y me di cuenta que he hecho muchas cosas malas, no les he sido obedientes, no he hecho el Santísimo Rosario con devoción. Bueno, hay que confiar siempre en la voluntad del Señor y Él siempre nos va a llevar por buen camino y confiar en el Sagrado Corazón. Sí, señora, los amo mucho. Yo también. Nosotros también. Confiamos en ti. Señor Jesús, confiamos en ti. Sé que algunas veces no ponemos todo a tus pies ni a tu Sagrado Corazón. Y
Pues a veces no cumplimos tu voluntad ni hacemos lo que a ti te agrada. Te pedimos perdón de todo corazón. Pedimos perdón de todo corazón. Qué impresionante darnos cuenta que todos tenemos miedo, como lo tenían los apóstoles, pero ellos se dieron cuenta que el Señor era su Dios y que asimismo debían tener fe en Él para que Él pudiera tener las cosas bajo control. Lo mismo sucede en esta puesta en escena que tuvimos. Vimos cómo un niño acude a su padre muy angustiado y Él le ayuda a tranquilizarse y a no tener miedo. Asimismo, todos tenemos diferentes miedos. Hay personas que le tienen miedo a las arañas, otras personas le tienen miedo a la oscuridad, otras personas le tienen miedo a las serpientes. Por ejemplo, a mí me da mucho susto ver una serpiente andar. Me muero del pánico. Pero yo sé que cada uno tiene una lucha y tiene algo a qué temerle. Pero, ¿cómo vamos a vencer esos miedos? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Mire, los apóstoles acudieron donde Jesús. Asimismo, el Señor nos pide en esta aventura que tengamos fe en Él y que cuando tengamos dificultades o le tengamos miedo a algo, vayamos siempre donde Él. Si estamos hablando de miedos, la virtud contraria al miedo es la valentía y asimismo con esa virtud debemos vencerlos. Conozco una amiga del cielo que Mateo nos va a contar que fue muy valiente. Escuchémoslo. Sí. Hola niños, ¿cómo están? Estaba por aquí en Francia haciendo un viaje y el día de hoy les queremos compartir la historia de una gran santa, la cual nos enseña que hay que confiar siempre en Dios y que Él nunca nos va a desamparar, porque el Señor siempre nos da la fuerza para luchar y seguir adelante. Conozcan la historia. Hola niños, ¿quién como Dios? Yo soy Santa Juana de Arco y hoy les voy a contar un poquito de mi historia. Cuando yo tenía tan solo 13 años, se me aparecieron unos mensajeros de Dios y me dijeron que yo había sido la elegida para librar Francia. Pero yo me preguntaba cómo lo iba a hacer, pues yo no sabía ni leer ni escribir y aún era muy pequeña. Unos años después me presenté ante el rey de Francia y le conté sobre los mensajeros de Dios y lo que me habían dicho, pero el rey no me creyó, así que seguí insistiendo y confié siempre en la voluntad de Dios hasta que él aceptó y pude liderar la batalla. Yo toda mi vida estuve haciendo la voluntad de Dios hasta que llegué al martirio y pude entregar mi vida por Dios. Les invito a que sigan mi ejemplo y siempre confíen en Dios, no tengan miedo que Él nunca los desampara. Él tiene unos planes maravillosos para nosotros. Hola niños, han vuelto. Estoy impactado por la historia de Santa Juana de Arco, la cual es impactante. Porque niños, vemos cómo Santa Juana de Arco nos muestra que desde lo pequeño, desde niñas podemos ser santos. Aunque el mundo nos diga que no, lo podemos ser. Porque aunque las demás personas nos digan no hagas esto porque no puedes, pero somos como Santa Juana de Arco, debemos ser como ella, que no nos debemos soltar de la barquita, no podemos dejarnos tambalear. Como en el Evangelio, cuando los apóstoles estaban llenos de miedo y el Señor se despertó, les digo, hombres de poca fe, y calmó los vientos. El Señor siempre nos ayuda, porque Él nos da esa fortaleza para salir y luchar y llevar la palabra de Dios al mundo entero. Sigan en el estudio. ¿Están preparados para nuestra manualidad? Empecemos. Recuerden que debemos tener nuestra hoja de recortes. Si todavía no saben dónde encontrarla, pueden ir a nuestro grupo de Telegram o al link que tiene la página de acá abajo, que es nuestra página web. Necesitamos también para nuestra manualidad unas tijeras, colbón, pegamento o pegastick y nuestros marcadores de colores. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a recortar por la línea punteada.
Listo, así debe habernos quedado nuestra figura recortada, pero también debemos recortar a Jesús por la línea punteada. Ya tenemos a Jesús recortado y tenemos recortada nuestra figura. Pero ¿sabían que esta figura es un barco? Ahora pongámonos súper creativos y decorémoslo como queramos. Listo, ahora así me quedó decorada mi barca. Por este lado hice una ventana, un ancla. Por este lado puse Jesús Hostia Sagrada a bordo porque Jesús estaba a bordo de esta barca. Por acá atrás puse María, la capitana. Y por último lo decoré. Pero ahora, ¿qué sigue? Vamos a doblar nuestra figura por las líneas y por las pestañas. Estas pestañas vamos a ponerles pegamento para que quede bien armada nuestra barca. Vamos a doblar por acá. Acá también. Por este lado. Otras pestañitas. Y acá otras pestañitas. Por último vamos a echarle pegamento. Yo escogí colbón líquido, pueden usar también Pegastick. Y vamos a echar pegamento en nuestras pestañitas. Cuando echemos pegamento vamos a hacer esto. Y así vamos construyendo nuestra barca. Lo hacemos ahora con el otro lado. Echamos pegamento y lo unimos. También tenemos estas pestañitas. Listo, ya tenemos nuestra barca. Así me quedó a mí, pero ustedes pueden hacerla completamente diferente y poner a volar su imaginación. Vamos entonces ahora a coger nuestra imagen de Jesús y vamos a doblarla por las líneas. Ahora vamos a ver que nos queda esto. Vamos a pegar un poquitico con pegamento, un poquitico atrás. Así nos debe quedar. ¿Para qué debemos tener a Jesús así? Porque recuerden que yo les decía que Jesús estaba en la popa del barco, o sea, en la parte de atrás. Vamos ahora entonces a coger un poquito de pegamento y lo echamos acá. Y vamos a poner a Jesús en la popa del barco. Así quedó nuestro barco con su mejor tripulante, que es Jesús.
llegó la hora del reto. Así es, chicos, ya vamos en el reto número 15. Para hoy el Señor nos tiene un reto que tiene mucho que ver con la manualidad. Vamos a tener nuestra hoja de recortes o nuestra hoja de reto que nos dice: en la hoja de recortes encontrarás una barca que recortarás, colorearás y pondrás a Jesús. También encontrarás unas olas en las que escribirás todas las cosas a las que les tienes miedo. En esta parte de la hoja de recortes vamos a encontrar diferentes tipos de olas. Recuerden que los apóstoles estaban en una tormenta. ¿Y qué va a pasar con estas olas? Vamos a escribir a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestros miedos. Por ejemplo, yo ya les conté cuál era uno de mis miedos. Lo voy a escribir por acá y les muestro cómo debemos de pegarlo y qué debemos hacer. Listo, yo ya recorté uno de mis miedos. Les había contado que me daban mucho miedo las serpientes. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nuestros miedos, ya sea el miedo a las arañas, el miedo quizás a predicar el evangelio, el miedo a hablar en público, vamos a escribirlo y vamos a enrollar estas olas o este miedo y se lo vamos a llevar a Jesús a nuestra barca. En esa barca vamos a poner nuestros miedos y vamos a hacer una oración. ¿Qué va a pasar? Nosotros le estamos entregando a Jesús nuestros miedos para que Él haga como hizo con los apóstoles, nos ayude a calmar la tempestad. También en nuestra hoja de reto dice: pega acá la barca con Jesús. La idea es que nosotros con pegamento peguemos esa barca para que Jesús esté ahí. Y cuando tengamos esta barca pegada, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla en nuestro altar y cada vez que sintamos algún miedo, acercarnos a Él, a Jesús, y pedirle que nos ayude. Si cumplimos este reto, vamos a ganar la tarjeta de la barca de Jesús, que tendrá 15 puntos. Pero, ¿por qué la barca de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús está en esta barca y Él nos hace sentir seguros y tranquilos cuando tenemos algún problema o cuando la tempestad llega de repente. Qué linda la experiencia y la aventura que tuvimos hoy. El Señor nos recuerda que tenemos esa barca de la iglesia y que en esa barca está Jesús. Aunque a veces parezca que Jesús está dormido, que no nos presta atención, debemos ir a despertarlo, debemos ir a buscarlo como lo hicieron los apóstoles. ¿Y cómo lo buscamos nosotros actualmente? Con la oración. Ustedes oran en sus casas, todos los días le oran al Señor. Recuerden que para orar debemos seguir 4 pasos súper importantes: pedir perdón, agradecer, pedirle lo que necesitemos y alabarlo. Ustedes, ¿cómo despiertan a Jesús y le dicen que lo necesitan? Como lo bueno no dura tanto, el programa debe acabar. Por eso vamos a ver las fotos que nos han enviado todos ustedes y recuerden que nos encanta ver cómo cumplen esos retos desde casa y que nos cuenten todas sus experiencias. ¿Cómo pueden hacerlo? Enviándonos sus fotos a este número que aparece en pantalla, que nosotros lo mostraremos en los siguientes programas. Dispongámonos entonces para ver todas estas fotos y para la oración final. Nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao, chao!
Virgencita, en esta aventura de hoy avancé un poco más a la santidad. Ayúdame siempre a estar cerca de Jesús y a hacer lo que a Él le agrada. Amén.